Verso 20. Como pasaron muchos días sin que se aparecieran ni el sol ni las estrellas. Voy a repetir eso nuevamente. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Mucho tiempo sin comer. Ya había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo no sé por qué tengo que decir esto. Hay veces que nosotros nos encontramos en una situación que ha durado demasiado, mucho tiempo. Y tú te encuentras quizás en una situación donde tú dices, ¿cuándo, Señor, vamos a salir de esto? Ya ha pasado mucho tiempo. Ellos estaban ahí diciendo, ha pasado mucho tiempo, no habíamos comido, mucho tiempo sin comer, mucho tiempo sin escuchar buena noticia, mucho tiempo sin escuchar un buen diagnóstico, mucho tiempo sin ver la cuenta del banco estar en positivo, mucho tiempo sin no poder haber visto una luz al final del camino, del túnel. Mucho tiempo había pasado, mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Verso 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Verso 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, que es el Mediterráneo. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Para todos ustedes que no saben lo que está pasando, sencillamente se están acercando a un punto peligroso donde el barco se puede estrellar. Verso 29, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Qué historia. Y usted puede leer todo el resto del capítulo 27. Pero he querido titular el mensaje de hoy: el poder de permanecer. El poder de permanecer. Muchos de nosotros poseemos el poder para emprender, el poder para comenzar algo. Comenzamos algo y ahí se quedó y comenzamos otra cosa. Yo me acuerdo que antes de que se acabara el mes de enero del 2025 de este año, yo había comenzado 10 planes de lectura en la aplicación de la Biblia. Pero no había terminado ni uno de los 10 que había empezado. Y es algo que nosotros podemos también caer. Yo empiezo proyectos en casa que algunas veces, no hagas así, Pam. No
Yo comienzo proyectos en casa que algunas veces no termino. Y Mayrin tiene que decirme, ve, ¿y cuándo vas a terminar lo de...? Y entonces yo digo, vamos a llamar a Germán mejor, que Germán lo hace bien. Pero tenemos que tener cuidado porque el comenzar es como excitante muchas veces. Como que es divertido, estamos comenzando algo. Pero quizás no es tan atractivo el permanecer y el seguir hacia adelante hasta terminar. Nos gusta el producto terminado, lo que no nos gusta es pasar el trabajo para terminarlo. Pero sí nos atrae mucho el comenzar algo. Eso es divertido, es atractivo. Y muchas veces quizás nosotros damos algunas veces servicios y honramos a aquellos que van a salir de nuestros medios. Pero yo quisiera tomarme un momento el día de hoy y honrar a aquellos de ustedes que han permanecido aquí desde el comienzo. Aquellos de ustedes que han pasado altas y bajas con nosotros y han permanecido fuertes. Aquellos de ustedes como lo que es Virriel, como lo que son Vilma, Eunice, Edwin. Desde el comienzo han estado con nosotros. Nini trabajando siempre. Don Enrique. Bueno, todos ustedes que han estado aquí. Y han pasado altas y bajas junto a nosotros y hemos permanecido. Yo quiero reconocerles a ustedes, porque creo que esta iglesia necesita que nosotros tengamos un corazón donde podamos tener el poder para permanecer. Pablo no solo tenía el poder para terminar y permanecer, sino que no hay duda de que él sabía comenzar cosas. Si nosotros nos ponemos a ver la vida de Pablo, Pablo comenzó alrededor de 14 iglesias alrededor del Mediterráneo. Iglesias, no como esta, que estamos en un sitio donde la gente está familiarizada con lo que es Dios, con lo que es la Biblia. Él comenzó iglesias en sitios donde ni siquiera habían escuchado acerca de Dios, en sitios donde no tenían Biblias ahí que podían ir al mercado y comprarlas, en lugares donde costó trabajo. Pablo había sido bueno, el Señor le había usado para levantar y comenzar iglesias, 14 de ellas. Pero sabemos, basado en sus cartas, que no solo era bueno comenzándolas, sino que también era bueno dándole seguimiento. Él sabía permanecer. Sabía permanecer. Nosotros hoy nos vamos, ¿verdad?, a mirar internamente como iglesia y decir, hasta aquí el Señor nos ha traído. Hasta aquí Él ha estado con nosotros. Y Él nos está llamando a permanecer, a seguir hacia adelante. Fíjese, este mensaje tiene repercusiones no solamente colectiva como iglesia, sino individual como individuo. Creo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir cuántas cosas en mi vida he comenzado, pero no he terminado. Cuántas veces yo he dicho, Señor, voy a empezar, voy a ponerme serio contigo, pero no le hemos dado seguimiento. Y el Señor nos está diciendo, hey, evalúate y regresa a lo que dejaste y vamos a terminar lo que emprendiste un día. ¿Sabes en cuál situación vas a ver a Dios trabajar? En la que sepas permanecer. No solamente lo vas a ver trabajar, sino que al final vas a poder dar testimonio de cómo Él se manifestó y cómo Él te enseñó su propósito. Pablo tenía el poder y la determinación de cómo comenzar. Mas en el capítulo 27 que acabamos de leer en los Hechos, nos enseña que el poder más grande no yace en aquello que posees la fe para comenzar, sino más bien en lo que tienes la fe para continuar. Voy a decirlo de nuevo porque eso está bueno. El poder más grande no yace en aquello en lo que posees la fe para comenzar, sino más bien en lo que tienes la fe para continuar. Me llama la atención que Pablo decide ofrecer un consejo en un área que él no tiene experiencia. Él les está diciendo, señores, yo creo que nos debemos quedar aquí en puerto y no salir, porque la tormenta nos va a llegar. Pero Pablo no es marinero.
Pero una cosa sí él sabía, que él podía seguir la dirección de Dios. Y él decía, señores, vamos a quedarnos aquí, no salgamos, quedémonos aquí. Pero ese no era su área de expertise, de experiencia. Y déjame decirle algo bien importante. Pablo quería llegar a Roma, siempre quiso llegar a Roma. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Roma era la capital, era donde estaba la gente, donde había tanta gente que se iban a poder beneficiar del mensaje que él iba a traer acerca del Señor Jesucristo. Él quería llegar a Roma. Lo importante de esto es que hay viajes en los que Dios te ha dicho que vas a recorrer, pero no siempre te revela cómo vas a llegar. Hay viajes en tu vida donde Dios te ha revelado que Él te quiere llevar allá, pero Él no te dice cómo vas a llegar. Él no nos da a nosotros la opción. Nosotros podemos llamar, estamos acostumbrados a llamar a Uber, o Uber Black, o Uber Premium, o Uber. Mire, déjame decirle una historia. Nosotros fuimos a Miami. Y me acuerdo que el Uber que cogimos, esta fue la primera vez que yo cogí un Uber en mi vida. Y estaba con Mayrín. Y llamamos un Uber que nos fuera a recoger al aeropuerto. Fue en Fort Lauderdale, ¿verdad? Fort Lauderdale. Y llega y Mayrín me dice, porque Mayrín es así bien, ella siempre piensa en todo lo malo que pueda pasar. Hay que cubrir todas las bases. Yo soy más, tú sabes, más... eso va a funcionar. Y Mayrín, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y entonces ella me decía, ¿y cómo tú sabes en qué carro nos vamos a montar, Ramón? Y yo bajé la aplicación del Uber y yo le dije, ven, pero mira, es que aquí nos dice cómo se ve el conductor y todo. Nos dice ahí en la aplicación. Y ella dice, ay, Señor. Y llega el carrito, era Uber regular, tú sabes, un Uber regular. Y llega el carrito, tú sabes, no muy atractivo. Y llega la persona y yo le digo, Mayrín, yo creo que ese es, lo estoy mirando. Y ella dice, bueno, si tú lo dices, déjame ver la aplicación. Sí, yo creo que ese es. Coge las maletas. Y ahí cogemos las maletas, nos montamos en el Uber y nos fuimos hasta llegar al hotel. Ya yo había reservado el otro Uber del hotel al crucero, al puerto donde nos íbamos a montar. Ese yo lo cogí Uber Premium. Diferente. Ahí yo voy a la aplicación para costar más, ¿verdad? Pero Premium. Y llega una Navigator, era, ¿verdad? Negra, así bien chula. El tipo bien vestidito, con camisa de vestir. Se baja, nos coge las maletas. Bien diferente al Uber regular que habíamos cogido en el aeropuerto. El del aeropuerto se quedó sentado en el driver, en el conductor. Metan las maletas ahí, nos abrió el baúl solo, ¿sabes? Que nosotros tuvimos que, este se bajó, cogió las maletas, las montó, nos había dado opción si queríamos hablar con el conductor o que no nos hablara el conductor. Pero ustedes me conocen a mí, así que yo marqué hablar con el conductor. Y bien buena gente, pero profesional, ¿sabes? Cubano era, ¿verdad? Era cubano. Bien buena gente, eso fue una experiencia tremenda. Esa guagua bien, con mucho espacio, de lujo. Yo quisiera poderle decir al Señor, Señor, donde quiera que tú me lleves, yo quiero ir en Uber Premium. Cómodo, pero la realidad es que eso no funciona así en las cosas del Señor. Muchas veces Dios nos llama y nos da un destino o nos dice la dirección en la que tenemos que emprender, pero no nos dice el Uber que nos va a tocar para llegar allá. Eso lo escoge Él, porque en el camino, en ese caminar, hay lecciones que nosotros tenemos que aprender. Hay cambios que Él va a obrar en nosotros, que con Uber Premium no se van a dar. Hay crecimientos que me tocan a mí, que en Uber Premium no se van a dar. Y ese crecimiento me va a servir a mí para poder servir de Uber Premium a otro y para poder servir de Uber para otra persona.
Dios nos está pasando por unas pruebas, por un caminar que no es necesariamente Uber Premium. Te va a tocar quizás en la vida algunos tramos de correr que sean Uber Premium, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestro caminar con Él. Segunda de Corintios 3:18, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él nos está llevando de gloria en gloria. Yo creo eso, pero de esta gloria a la próxima, Él nos va a llevar como Él nos tenga que llevar. Y Pablo va de camino a hacer algo que siempre quiso hacer: llegar a Roma. Pero se dirige a Roma cuando por fin puede ir. Va prisionero, encadenado. Y Dios le está llevando al lugar donde él siempre había querido ir, pero va como prisionero. Va en Uber regular. Ni Uber, va caminando. Pero se dirige allá porque luego él dice: yo tengo una cita. Yo tengo una cita. Aun cuando oramos por algo en nuestras vidas y Dios en su misericordia nos lo concede, el modo o la manera de alcanzar esa bendición es determinada por Él. Y tengo que recordarle esto porque quizás estás a punto hoy donde has perdido toda la esperanza. Estás en un punto donde tú dices: este Uber regular se ha hecho muy largo. Ya es hora de que yo pueda coger un Uber Premium. El carro huele feo. El Uber está apretado. Los hoyos en la carretera se sienten muy duros. La enfermedad todavía no me ha dejado. Mi hijo, mi hija aún sigue descarrilado. Mi condición no ha cambiado. Y ya es hora, Señor, de que tú te manifiestes y hagas algo diferente en mi vida. Por eso ese verso 20 a mí me gustó, como dice: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas. Mire, hay veces que las cosas que nos mantenían con esperanza en algún momento desaparecen. Ellos estaban bien cuando estaban bien aunque fuese de noche, porque podían ver las nubes, podían ver las estrellas, podían ver el sol, aunque sus sistemas de navegación estuviesen malos, podían depender entonces de la lumbrera del sol, podían depender de las estrellas para navegar. Pero cuando eso se desapareció, entonces dice la Escritura que perdieron toda esperanza. Toda esperanza. Y creo que hay veces en nuestra vida que lo poquito que nos quedaba se desaparece. Y es entonces cuando llega a nuestra vida la falta de esperanza. Una cosa que nos puede matar es tener o perder toda la esperanza. Porque lo que comenzó quizás con esto va a pasar, la luz se fue, pero va a llegar en una hora. Pero cuando sigue pasando el tiempo y usted dice: no va a llegar, la esperanza va menguando y usted pierde la fe. Y hay que tener cuidado cuando lleguemos a ese punto, porque nos puede completamente desagotar, nos puede poner en un estado donde entremos en una depresión. Y esa depresión nos va a llegar a un lugar de soledad, y esa soledad va a corroer nuestro interior hasta el punto entonces donde no podamos ver la luz en ningún momento. Y el Señor nos está diciendo: tienes que salir de ahí. ¿Qué hacemos cuando esas pequeñas cosas desaparecen? ¿Qué hacemos cuando ya no podemos ver el sol? Cuando ya no podemos ver las estrellas. ¿Qué hacemos? Y es entonces donde nos encontramos en un valle entre dos voces
una de sabiduría y otra de preocupación. Quizá una de razón y la otra de emoción. Me siento de esta manera, pero yo sé que lo razonable es que yo haga esto. O yo sé que lo que tiene sentido es esto, pero me siento de esta manera. ¿Qué hago cuando estoy en el medio, en el valle, entre esas dos montañas de lo que es la razón y la emoción? Y ahí te puedes encontrar por días, por meses, por años. Verso 21, por eso es que dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Pero mire esto, Pablo se pone en medio de ellos y le dice una declaración como esas de las que uno dice, tremendo, Mr. Obvio, gracias por decírmelo. Porque Pablo le dice, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Gracias, Pablo. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Ya estamos aquí donde estamos perdidos, no hay sol, no hay estrellas, estamos sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Pero dice el verso 22, escucha, le dice Pablo, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pablo, ¿cómo es posible que en medio de lo que pareciera ser el fin puedas traer un mensaje de esperanza? Sencillo, porque Pablo está basando ese mensaje no en emociones, sino en la palabra de Dios mismo. Él dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, Pablo, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el César. Y yo vengo hoy aquí como enviado de Dios, que eso es lo que es un ángel, como enviado de Dios a decirte, si tú tienes una cita y la tienes, no te tienes que preocupar, porque ya Dios te ha dicho que vas a llegar a la cita, al destino que Él ya ha puesto en tu vida. No tengas miedo, tienes una cita. Pablo le dice, se me apareció un ángel y me dijo, tienes una cita, Pablo. No te vas a morir. Vas a tener que llegar. No por tu fuerza, Pablo, sino porque ya yo determiné que tú vas a llegar. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué has perdido la esperanza? Si ya yo te hablé, he depositado un propósito en tu vida, hay un destino al que tú vas a llegar. Estás escuchando la tormenta más alta de lo que estás escuchando mi voz. Dios te está diciendo, no vas a fallecer, no vas a perecer. Yo tengo un propósito contigo. Tú tienes una cita. Dile al que está a tu lado, tengo una cita. Dile. Pero dígaselo creyendo, no así como tengo una cita. Sí. Tengo una cita. Tiene una cita con el propósito y el destino que Dios tiene para ti. Vas a llegar a tu cita. Vas a llegar a tu cita. Aún si el barco tiene que llegar en pedazos, vas a llegar a tu cita. Lo que quiere hacer Dios con esta iglesia, Él lo va a hacer. Vamos a llegar. Aún el barco llegue de una manera diferente a la cual como salió, vamos a llegar al destino y el propósito que Dios tiene para esta casa. El verso 30 dice, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo advirtió al centurión, escuche esto, y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Escúchame bien. Si el Señor quiere que tú pases
por una tormenta y Él te ha dicho que vas a salir hacia el otro lado, entonces tienes que tener fe en el Señor. Y si te sales antes de tiempo, entonces vas a costarle no solamente a tu persona, sino a aquellos a los que Dios te iba a usar para bendecir. Hay un propósito por el cual estás pasando lo que estás pasando. ¿Sabes qué? Después de 47 años, ya Mayrin cumplió. Estos 6 meses que vienen ahora son mis favoritos porque ella tiene más que yo por 6 meses. Pero después de estos años vividos, después de yo ver gente llegar e irse, ver gente cómo llegan a un problema, cómo pueden permanecer en el problema, cómo algunos se rinden, después de ver todo lo que yo he visto en esta vida, yo tengo que remontarme a ese suceso donde Pedro camina sobre las aguas para llegar a Jesús. Y me pregunto yo, ¿qué requiere más fe? Si salir del barco y caminar sobre las aguas para llegar a Jesús, o quedarme en la embarcación en medio de la tormenta, porque ya Dios me había dicho que yo iba a llegar al otro lado. Me pregunto, ¿qué toma más fe? Si permanecer en la barca aún en medio de la tormenta, o salir de ella. Y creo que hay momentos en nuestra vida donde toma más fe el permanecer que el comenzar. Así que dice el 32, así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Dios te está llamando el día de hoy a quedarte cuando la razón te dice que no vale la pena. Yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero Dios te está diciendo, quédate, aunque la razón te diga que no vale la pena. Quédate. Dios te está llamando a confiar más en su palabra que en la solución que puedan ver tus ojos. Confiar más en su palabra. Dios te está diciendo que permanezcas orando aun cuando la tormenta pareciera no cesar. Hay algunos de nosotros que quizás hemos pensado en rendirnos y no seguir orando por esa situación, por esa persona, por esa circunstancia. Y el Señor te está diciendo, continúa orando, continúa persistiendo, no te salgas de la embarcación, porque te voy a llevar al destino cual te prometí, así sean pedazos de ese barco. Vas a llegar a la costa. Si yo te dije que te iba a salvar, si yo te dije que ibas a llegar, vas a llegar. No te rindas, no confíes más en el bote salvavidas que en la palabra que Dios te ha dado sobre tu vida. Dios te está diciendo que permanezcas aún cuando ya no puedes ver el sol ni las estrellas. Pero va a tomar confiar en Él. Plenamente, no de boca. Confiar en Él. Permanecer. No te montes en el bote salvavidas. Permanece en el barco, porque aunque sea en pedazos, Dios te va a llevar al otro lado. Verso 44 dice el texto: y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron, algunos agarrados de pedazos del barco. El barco se destruyó, pero todos se salvaron. Hay quienes llegaron agarrándose de las tablas. Los mismos que salieron del puerto llegaron a la costa. El mismo barco que salió llegó a la costa. Llegó diferente, pero llegó. Y sabe que
estaba pensando, yo le decía al Señor, Señor, yo no sé qué va a ser de esta iglesia, no sé hasta dónde tú nos vas a llevar, no sé cómo se verá de aquí a 1, 2, 3 años, no sé. Pero yo confío en que tú nos vas a llevar. Porque tú nos dijiste que saliéramos del puerto. Y si tú me dijiste eso, tú nos vas a llevar a donde tú nos vas a llevar. Aunque el barco se vea diferente a como salió. Pero Dios nos va a llevar. Yo no sé, yo sé que no hay casualidad en que Dios está trayendo este mensaje. Hay algunos aquí que tenían que escuchar: confía, permanece, persevera, no pierda la esperanza, porque Dios tiene una cita contigo. Hay un destino al cual tienes que llegar. No te rindas, no te rindas, no desmayes. Aunque el barco cambie, aunque la situación sea difícil, aunque la tormenta pareciera que te va a matar, que te va a acabar, el Señor te está diciendo: yo te llevo de mi mano. Y el mismo Dios, aleluya, que te sacó de una y de otra vez y te guardó y hasta aquí te ha protegido, es el mismo Dios que va a asegurarse que llegues a puerto seguro. Ese Dios, a ese Dios yo le sirvo. Al Dios que todo lo puede, al Dios que controla el mar, los cielos, el viento. Por eso Pablo podía estar seguro. Por eso Pablo podía estar tranquilo. Miren qué casualidad, que los mismos que decidieron no escuchar el consejo de Pablo y tirarse al mar, fueron los mismos que después entendieron que Pablo estaba siguiendo lo que Dios le estaba diciendo y dijeron: ¿sabes qué? Fallamos la primera vez y no le escuchamos, pero esta vez sí le vamos a escuchar. Mi razonamiento me dice que tengo más posibilidades de sobrevivir en el barco salvavidas, pero lo que sí yo sé es que si yo sigo lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo escucho a este siervo de Dios, entonces yo tengo más posibilidades de salvarme que si me monto en el barco salvavidas. Dios les dijo: si alguien se monta en ese barco, si alguien se sale de esta embarcación, no llegaremos. Y yo quiero decirte que Dios tiene un plan contigo. Y que cuando Dios tiene un plan contigo y un destino para ti, no hay tormenta, no hay diablo, no hay nada que pueda venir a tu vida que pueda cambiar el rumbo a donde Dios te quiera llevar. Ahora nosotros, tú y yo, podemos hacerlo más difícil. Si ellos hubiesen escuchado el consejo de Pablo y se hubiesen quedado allí, hubiesen llegado a Roma quizás sin tener que pasar por la tormenta. Pero no lo escucharon, zarparon y tuvieron que enfrentarse a unas condiciones donde muchos hubiesen podido perder la vida para poder llegar al mismo destino. Si Dios te va a llevar, te va a llevar. Pero está de nosotros escuchar la voz de Dios. Está de nosotros obedecer. Está de nosotros decirle: Señor, yo confío en ti. Si estás en la tormenta ya, yo vine para decirte que Dios no te va a abandonar. Y que aunque sea agarrado de una tabla del barco, vas a llegar. Vas a llegar. Pongámonos de pie. Es más atractivo comenzar, pero cuando podemos terminar, podemos darle un testimonio a cualquiera y contarle de cómo Dios estuvo conmigo en medio de la tormenta y cómo Dios me libró de una muerte segura. Hay algunos aquí que sabemos que si hubiésemos seguido en el camino donde estábamos, hubiésemos terminado o muertos o presos o sabe Dios cómo. Pero Dios en su misericordia nos salvó.